Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, soy Sean Cordero, aquí en la oficina de Patrick Cordero con... Hola, Miriam Marenco. Sí, vamos a hablar del tema de bancarrota, capítulo 13, capítulo 7, qué son los beneficios, a veces los negativos y qué influye en bancarrota y qué son los factores de bancarrota. Entonces, primero vamos a hablar antes de bancarrota, qué puede pasar para ponerse un caso de bancarrota, por qué a veces es necesario para hacer un caso de bancarrota. Entonces, vamos a hablar de un tema muy simple, tarjetas de crédito. Entonces, cada persona en el mundo tiene una tarjeta de crédito. Y obviamente no cada persona, por el mayor del tiempo, debes en esa tarjeta de crédito. Entonces, tú vas a mandar los pagos minimal cada mes y esa deuda va a seguir incrementando mes a mes, año a año. Y eso va a incrementar por los gastos que va a usar usando la tarjeta y también por los intereses en esa tarjeta. Entonces vamos a pasar que pasen 5 años, estás pagando un pago minimal, pero tú sigues usando la tarjeta. Obviamente ese pago minimal va a incrementar. Ahora mismo puede ser 50, pero en 2 años ese pago minimal va a ser 150. Entonces va a llegar un punto que tú no puedes pagar ese pago minimal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a dejar de pagar esa tarjeta. Entonces, el momento que dejas de pagar esa tarjeta es la más peor cosa que puede pasar, porque ahí cuando los creadores van a tomar acción. Entonces, una acción primero es que lo van a empezar a llamar, contactar, mandar cartas para decir que tienes una deuda con ellos. Si no, tú no puedes llegar a un acuerdo, un plan de pago, un arreglo con ellos, lo van a venderlo una compañía de colección. Y esa compañía de colección, el único trabajo de ellos va a ser recuperar ese dinero en cualquier manera posible. Y va a ser lo mismo que hizo el anterior, las llamadas, los textos, las cartas, todo, pero van a ser más agresivos. Te van a llamar a las 8, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, casi para atormentar a usted para pagar esa deuda. Entonces, si pasa 1 año o 6 meses sin responder o sin llegar a un acuerdo, ¿qué va a pasar? Es para una demanda en el corte civil en el condado. Aquí es en Miami-Dade County, en el corte de Miami-Dade County. Entonces, van a hacer una demanda. Vamos a hacer un ejemplo de Discover Bank contra usted. Entonces, con esa demanda va a ser una persona oficial que van a llevarse documentos certificados a su dirección y dice que los sirvieron, diciendo que los sirvieron en una corte de civil. A donde en ese punto para ser su parte de defender la demanda. Defender la demanda, tiene que ir a corte, a veces tiene que contratar un abogado para hacer un defensa de esa deuda. En 90% del tiempo casi no hay un defensa, porque el 90% del tiempo es su deuda, tú lo usaste, tú recibes el beneficio y no hay un defensa. Algunos casos un defensa puede ser que la deuda no es suya, la deuda es de otra persona, la deuda es un tipo de fraude. A veces un ley en Florida es que la deuda es más viejo de 5 años. Ese 5 años no es negro y blanco, es una área muy gris en la razón que es 5 años de su última transacción con esa tarjeta. Puede ser que usase la tarjeta, puede ser que pagase la tarjeta, puede ser que ya lo llamaron y tratase de un plan de pago. Cualquier transacción, si es una llamada, un pago, un uso de tarjeta, eso va a empezar los 5 años otra vez. Entonces, no es 5 años de su último uso, es 5 años de su última transacción. Pero esos son los 10% de los defensas. En el 90% del tiempo no tienes una defensa y lo que va a pasar es que el creador van a llegar a un juicio final, un final judgment. Con ese juicio final es un orden firmado del juez diciendo que tú, Josefa o José, debes $15,000 a la creadora de Discover Bank. Y esos $15,000 es ahora mismo. Y en ese juicio final, 2 puntos. Uno, ese juicio final va a acumular interés. Normales intereses entre 8 y 15% al año. Y 2, ese juicio final es válido por 20 años. Entonces, con ese juicio final, lo que pueden pasar es que 1, ellos pueden embargarse sus cuentas de banco,
pueden embargarse su salario o puede poner un lien en su propiedad. Entonces, para embargar su cuenta de banco, te van a mandar, entonces si debes 20,000 en el juicio final y su cuenta de banco tiene 5,000, ellos van a embargar esos 5,000, pero tú vas a deber los otros 15,000. Entonces, y también esa cuenta de banco va a ser frisada por cualquier dinero que entre en esa cuenta de banco para ponerlo a la deuda de los 15,000 lo que falta. 2, pueden embargar su salario. Y para embargar su salario, van a embargar hasta 25% en bruto de cada cheque. Cualquier persona individual, eso es demasiado. Eso es quitar 25% de los ingresos que entran en el hogar. O 3, es poner un lien en su propiedad. Un lien en su propiedad es casi como una segunda hipoteca. En la razón, si tú vas a refinanciar la propiedad, si tú vas a vender la propiedad, tienes que pagar ese lien en la cierre. Y la única muy importante es que ese lien que le van a poner en la propiedad, ellos no pueden ser una demanda de foreclosure, una demanda hipotecaria. Solamente una hipoteca, que es una deuda asegurada por la propiedad, puede ser un foreclosure. Entonces, eso algunas de las cosas que pueden pasar. Obviamente hay otras cosas que no son muy comunes, pero sí pueden pasar con un juicio final, con una demanda. Y ahora Miriam va a explicar qué un bancarrota puede ser para parar el juicio final o para parar la demanda o cuáles son los beneficios de la bancarrota. Sí, buenas tardes. Ese es un buen punto porque muchas personas lo primero que preguntan es ¿qué puede pasar si no pago mis tarjetas de crédito? Como explicó Sean, las consecuencias son en algunas veces muy altas si uno no paga a un acreedor y le ponen una demanda. Entonces, ¿cómo es que bancarrota ahora puede ayudar en esa situación cuando ya existe la demanda, ya existe un judgment? Primeramente, la bancarrota es una acción en un caso federal. Significa que para la acción de una corte civil. Entonces, si por ejemplo el acreedor está embargando su salario o embargando las cuentas de banco para esa acción, lo que eso significa es que el acreedor, usted tiene la protección automática de la bancarrota, que automáticamente cuando usted hace una bancarrota, esa acción tiene que parar. Entonces, si le están embargando el salario, la bancarrota va a parar la acción de colectar en su salario, en su trabajo, el dinero. Si usted está recibiendo embargo de la cuenta de banco, va a parar esa acción. Ahora, la bancarrota no puede, por ejemplo, quitar lo que ya pasó. Por ejemplo, si ya le sacaron dinero de su cuenta de banco, no es que usted va a recuperar ese dinero. Si ya le sacaron dinero de su trabajo, nosotros no podemos recuperar ese dinero. Ahora, sí hay circunstancias donde el acreedor voluntariamente regresa el dinero. Si, por ejemplo, no lo han sacado de la cuenta de banco, simplemente ponen un hold. Pero lo que sí va a hacer la bancarrota es prevenir que siga la acción en el futuro. Entonces, la bancarrota tiene un poder muy grande y como decía Sean, 25% es bastante alto. La bancarrota, nosotros siempre analizamos cuáles son las consecuencias de este judgment. Lo más importante es tratar de proteger cualquier bien que usted tiene. Si, por ejemplo, el acreedor no ha empezado un judgment, un garnishment, un embargo contra su cuenta de banco, un embargo contra su salario, pero sí está a tratar de hacer un lien contra propiedades, tenemos que actuar muy rápido también. Recuerda, por ejemplo, si ponen lien, puede ser una casa primaria o también una casa, un bien personal como por ejemplo un carro. Si, por ejemplo, existe un judgment y ponen un lien contra un carro, le pueden quitar ese carro. Entonces, la bancarrota tuviéramos que tratar de hacer un plan de pago para que usted se mantenga ese carro y pagar el acreedor lo que se tiene que pagar si tiene una seguridad contra ese carro. Si, por ejemplo, el judgment es contra su casa principal, nosotros tenemos que hacer una acción separada dentro de la corte de bancarrota para eliminar ese lien, para que en el futuro usted no tenga problema. Típicamente, como esto se viene a la luz o como viene un judgment, un problema es cuando usted trata de refinanciar, modificar, vender la propiedad que aparece un lien. Y como decía Sean, tal vez inicialmente usted debía $3,000, pero con los fees, intereses que va acumulando sobre los años, esa deuda se convierte en 3 veces mínimo más alto. Entonces, la bancarrota le va a ayudar a proteger el bien y también eliminar el lien.
nosotros tenemos que ver qué propiedad tiene lien, qué propiedad está afectada, pero sí hay opciones en bancarrota para poder no solamente parar embargos, pero también eliminar liens contra sus propiedades. Entonces, si está en esta situación que ya hay un judgment, no se preocupe, bancarrota todavía puede ayudar a usted para proteger sus propiedades. Lo ideal sería tratar de atacar esa deuda antes que entre la demanda, antes que entre el judgment, pero sí, para las personas que ya tienen ese judgment, no se preocupe que bancarrota también es una buena opción y recomiendo que si está en esta situación, llame a nuestra oficina. Después del corte que vemos ahora, hablaremos de diferentes beneficios también de una bancarrota. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. ¿Verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más? Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, gracias por quedarse con nosotros. Vamos a hablar un poquito más de bancarrota. Más específico, vamos a hablar de los tipos de deudas, cuál deudas puede ser incluido, cuáles no puede ser incluido y las opciones que tienen con cada uno. Entonces, para hablar de las deudas, tenemos que primero explicar los tipos de deudas. Entonces, generalmente hay dos tipos de deudas: deudas aseguradas y deudas no aseguradas. Deudas aseguradas que son deudas que son contra un bien, una propiedad, un colateral. Es más fácil explicar eso con un ejemplo. Por ejemplo, una casa con una hipoteca es una deuda asegurada. La deuda de la hipoteca es asegurada por la casa. También un carro, si estás financiando un carro, la deuda que estás financiando es asegurada por el carro. A veces joyas pueden ser financiadas, a veces muebles pueden ser deudas financiadas aseguradas. Entonces, en esas deudas, si tú no pagas la casa, si tú no pagas la hipoteca, ellos pueden ir y quitarse la casa, hacer un foreclosure de la casa. Si tú no pagas su carro, ellos pueden ir y reposer su carro. En el contrario, los deudas no aseguradas son deudas que no son contra un bien, un colateral. Por ejemplo, una tarjeta de crédito es una deuda no asegurada. Si tú no pagas su tarjeta de crédito, no pueden ir y reposer su carro, porque no son contra. Tú no firmaste esa deuda por ese carro. Entonces, los deudas no aseguradas son tarjetas de crédito, deudas medical, un préstamo personal, una reposición, ya cuando no tienes el carro, porque no es asegurada por el carro. Entonces, esas son deudas que tienen que ser incluidas en una bancarrota. Y yo digo eso porque tú no puedes decir, ok, yo quiero incluir esa tarjeta de crédito y no esa tarjeta de crédito. Todas las deudas que no son aseguradas tienen que entrar en la bancarrota. Y el beneficio es que todas las deudas van a ser descargadas en la bancarrota, vas a eliminar todas las deudas. Hablando de los tres deudas que no son aseguradas, solamente hay tres deudas que son un poquito diferentes. O son diferentes en la forma que no son deudas que tenemos que pagar, son deudas que tenemos que pagar los 100%. Y esas son deudas con el IRS, con el gobierno, deudas de un préstamo estudiantil, un student loan, o deudas con manutención de un hijo, un pareja, un child support o alimony. Entonces, aunque esas deudas no son aseguradas, esos deudas tenemos que casi mirarlo como son asegurados porque son deudas que tenemos que pagar los 100%.
En el contrario, los otros deudas que no son aseguradas, tarjeta de crédito, deudas medical, reposiciones, préstamos personales, esos son deudas que podemos casi eliminar en un bancarrota pagando un porcentaje o casi pagando nada de esas deudas si es un capítulo 7 o un capítulo 13. Porque en cualquier de un capítulo 7, que no es un plan de pago con la corte, o un capítulo 13, que sí es un plan de pago con la corte, todas las deudas que no son aseguradas, las tarjetas de crédito, deudas hospitales, reposiciones, van a ser eliminadas y descargado, discharge, en un bancarrota. Entonces, dicho eso depende, ahora hablando del capítulo 7 o un capítulo 13, muchas personas no saben qué es la diferencia. Entonces, un capítulo 7 no es un plan de pago con la corte, pero es una liquidación de sus bienes. Un capítulo 13 sí es un plan de pago con la corte basado en sus ingresos y gastos. Y en cualquier de esas situaciones, un capítulo 7 que no es un plan de pago o un capítulo 13 que sí es un plan de pago, es para eliminar las deudas. Y hablando los deudas que no son aseguradas. Ahora Miriam va a explicar un poquito más de los deudas aseguradas, si puedes entrar en un bancarrota, cuál no puede entrar, si puedes entrar asegurado en un capítulo 7 y algo más de ese tema. Buenas tardes, sí. Bueno, primeramente, las deudas aseguradas, las que son comunes y las personas que entienden qué tipo de deuda asegurada es, por ejemplo, cuando hay un colateral. Por ejemplo, el carro, la casa, sabemos que es una deuda asegurada con una casa o con el carro. Otros tipos de deudas aseguradas pueden ser, por ejemplo, si usted le debe a Miami-Dade para los impuestos de una propiedad. Si, por ejemplo, hay un lien contra la propiedad, por ejemplo, un lien contra un carro que esté pago, que no es necesariamente el banco que usted le debía, pero, por ejemplo, un acreedor que le puso una demanda, como estábamos hablando antes del break, que le puso una demanda, una tarjeta de crédito que puso una demanda, hay un judgment y ahora hay un carro que está pago y el lien está contra ese carro que está pago. Entonces, hay diferentes tipos de deudas aseguradas y el gran beneficio de un capítulo 13 es que le ayuda a pagar ese acreedor dentro de un plan de pago. Muchas veces la preocupación es que cuando, por ejemplo, si usted no está pagando ese acreedor, esa deuda asegurada, le pueden quitar el colateral. Y muchas veces el impacto o la razón que lleva a la persona a hacer bancarrota es cuando ya usted tiene que pagar esa totalidad en full. Por ejemplo, si tiene un judgment, un acreedor que tiene un juramento final, una orden final, quiere el dinero ya. Y entonces lo que van a hacer es quitarle ese carro para pagar ese lien. O, por ejemplo, si hay una segunda hipoteca, que ya el tiempo de maturity date, el tiempo de pagar esa deuda ya está acá y tiene que pagar el monto total, es una deuda de balloon. O, por ejemplo, si ya atrasos de la hipoteca están tan avanzados que el banco ha empezado una acción de foreclosure y le están tratando de quitar la casa. El capítulo 13 le da la oportunidad de pagar esa deuda poco a poco. Un caso que literalmente tengo hoy es que hay una propiedad donde hay un deudor, un cliente que tiene una primera hipoteca, está al día con esa primera hipoteca, no hay ningún problema. Tiene una segunda hipoteca, no era un monto tan alto, pero lamentablemente no pagó esa segunda hipoteca. Entonces, lo que pasó es que como la casa tiene plusvalía, tiene equity, lo que se debe en la primera hipoteca está por debajo del valor de propiedad. La segunda hipoteca, entonces, empezó una acción de foreclosure. El caso que tenía yo hoy mismo es que el acreedor de la segunda hipoteca tiene una fecha de venta de la propiedad la próxima semana. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es presentar bancarrota para parar esa venta de la propiedad y entonces vamos a pagar lo que se debe al banco en totalidad con interés, que es aproximadamente como $25,000 en un plan de pago. Haciendo un plan de pago, por ejemplo, el cliente va a pagar en este caso un aproximadamente de $600, $700, pero va a poder proteger la casa. Entonces, ese es el gran beneficio de la bancarrota capítulo 13, que no solamente está eliminando las deudas que no tienen seguridad, como tarjetas de crédito, deudas médicas, pero en adición protegiendo un colateral. También en algunas situaciones podemos tratar de reducir el interés
interés de por ejemplo, un carro o reducir la deuda asegurada. Por ejemplo, otro ejemplo que voy a dar es que la semana pasada tenemos un caso donde un cliente tiene un carro. Ha tenido este carro ya por 3 años. Se debe, creo que aproximadamente $25,000 al acreedor y el carro tiene un valor solamente de $10,000. Entonces, un programa que se hace en capítulo 13 es tratar de reducir la deuda asegurada al valor del colateral. En ese entonces nosotros estamos presentando un capítulo 13 donde la persona haciendo bancarrota va a pagar $10,000 con interés en un plan de 5 años para reducir la seguridad del carro. No se va a eliminar, pero vamos a tratar de reducir los $25,000 que se debe a $10,000 que es el valor del colateral, el valor del carro. Entonces, hay opciones para diferentes tipos de deudas en bancarrota. Creo que personas que no conocen mucho de bancarrota asumen que bancarrota es para las personas que no tienen propiedades, no tienen ingreso, tienen mucha deuda. Y no, bancarrota es un beneficio que ayuda en diferentes circunstancias. Puede ser que usted haga bancarrota no porque tiene deudas de tarjetas de crédito, pero porque tiene un colateral que quiere proteger, una casa, un carro. Entonces, bancarrota ofrece diferentes programas para ayudar en esa situación. También el otro mito que es muy grande es que las personas que piensan que al hacer bancarrota van a tener que entregar el colateral, van a tener que entregar una casa o un carro. Y no, como hablamos brevemente, hay diferentes bancarrotas, 7 y 13, y las dos funcionan diferente. Un capítulo 13 le da la oportunidad de proteger sus bienes y simplemente usted va a proponer un plan de pago a la corte que va a ser o en valor de esos bienes o en valor del ingreso disponible que usted tiene o la habilidad que usted tiene para pagar sus deudas. Es una combinación de esas dos cosas. Entonces, si usted tiene una duda, si usted tiene un atraso y tal vez no es en tarjeta de crédito, tal vez es en su casa, en su carro, los impuestos de la propiedad, consulte con un abogado de bancarrota, consulte con nuestra oficina para que nosotros le podamos revisar su caso y determinar si bancarrota es una buena opción en la situación de usted. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Fue un gran placer hablar de bancarrota. Yo y Sean Cordero estamos aquí para la orden. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Patrick Cordero me escucha siempre con atención.